El misterio de las cartas de Circleville. Circleville, Ohio. Un pequeño pueblo idílico, famoso por su festival anual de calabazas. Pero a finales de los años 70, la paz fue destrozada por una fuerza invisible, anónima y totalmente aterradora, las cartas de Circleville. Todo comenzó en 1977. Los buzones de correo se convirtieron en un arma. Un escritor anónimo que parecía saber los secretos más oscuros de la ciudad, comenzó a enviar cartas que acusaban a los residentes de adulterio, corrupción e incluso encubrimientos. La principal víctima fue Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar casada. Las primeras cartas la acusaban de tener una aventura con el superintendente escolar, Gordon Massey. El tono de las cartas era escalofriante. Estaban escritas en mayúsculas como si gritaran, y usaban un lenguaje que exigía obediencia y amenaza de vergüenza pública. Se leía: usted ha sido observado, la falta de cumplimiento y usted sufrirá, nadie puede ayudar, nadie puede protegerle, obedecer, obedecer. ¿Quién tenía tanto resentimiento y tanto conocimiento íntimo para desatar este terror? ¿Era un justiciero moral o un sociópata disfrutando del caos? La tragedia de Ron Gillespie. Las cartas dirigidas a Mary Gillespie continuaron, pero el escritor dio un giro más oscuro al dirigirse a su esposo, Ron Gillespie. Cita de carta a Ron. Una carta a Ron leía: usted debe atraparlos juntos y matarlos a ambos. Él no merece vivir. El escritor no solo exponía el supuesto secreto, sino que incitaba a la violencia. El evento trágico: en agosto de 1977, Ron Gillespie recibió una misteriosa llamada telefónica que lo enfureció. Salió de la casa en su camioneta con su arma. Horas más tarde fue encontrado muerto. Su camioneta se había estrellado y él había muerto por una herida de bala en la cabeza. El sheriff Dwight Radcliffe dictaminó que fue un accidente, que Ron perdió el control al tratar de dispararle a una botella. Sin embargo, muchos en Circleville y los investigadores posteriores creyeron que el escritor anónimo tuvo algo que ver, ya sea instigando su salida o directamente causándola. El efecto dominó. Lejos de detenerse, la muerte de Ron pareció envalentonar al escritor. Las cartas se multiplicaron atacando a decenas de otros residentes, incluyendo al propio sheriff Radcliffe, a quien acusaron de encubrir el asunto. Pregunta clave: ¿fue la muerte de Ron la prueba de que el escritor era un asesino que usaba el correo como arma, o fue la primera de una serie de coincidencias espantosas en este caso? La trampa y la condena de Paul Freshour. El segundo gran evento, 1983, 5 años después de la muerte de Ron, Mary Gillespie estaba conduciendo su ruta de autobús cuando vio un letrero obsceno dirigido a su hija. La trampa mortal. Mary se detuvo para quitar el letrero. Descubrió que estaba atado con una cuerda a una caja que contenía una pistola cargada, armada para disparar. Era una trampa mortal que falló. La policía rastreó el número de serie de la pistola, que intentaron borrar, hasta su dueño, Paul Freshour. Paul era el cuñado de Mary, esposo de la hermana de Ron, Karen Sue, de quien estaba distanciado. Paul Freshour fue arrestado y acusado de intento de asesinato por la trampa, no por escribir las cartas. Sin embargo, durante el juicio, la fiscalía usó las cartas. Un experto en caligrafía atestiguó que la letra en el letrero y algunas cartas coincidían con la letra de Freshour, aunque el peritaje fue muy debatido. El veredicto y la sentencia: Paul Freshour fue declarado culpable y condenado a una pena de 7 a 25 años de prisión. El misterio en la prisión y la persistencia. El gran grito de duda: todos en Circleville y la policía asumieron que el caso había terminado. Se equivocaron. Las cartas continuaron, incluso con Paul Freshour cumpliendo su condena en la institución correccional de Lima. Las cartas de Circleville no se detuvieron. Continuaron llegando al pueblo y a los medios, todas mataselladas desde Columbus. El momento más escalofriante fue cuando el propio Paul Freshour recibió una carta en prisión. El remitente anónimo se burlaba de él diciendo: ya te lo dije hace 2 años. Cuando los montamos, se quedan montados. Esto indicaba que el verdadero escritor, o un cómplice, seguía libre. Investigación en la cárcel. El alcaide de la prisión, convencido de la inocencia de Freshour, realizó investigaciones exhaustivas, incluyendo periodos de aislamiento total. Concluyó que era imposible que Paul Freshour estuviera enviando las cartas desde su celda. La pregunta que lo cambia todo: si el hombre condenado por la trampa y la escritura de las cartas no podía enviarlas desde la cárcel, ¿quién era el escritor de Circleville? Conclusión y legado. La liberación.
Paul Freshour fue finalmente liberado bajo palabra en 1994, habiendo cumplido 10 años. Murió en 2012, siempre manteniendo su inocencia. El cese de las cartas, curiosamente. Las cartas se detuvieron casi por completo alrededor de la época de la liberación de Freshour, después de casi 2 décadas de terror. Esto lleva a teorías alternativas. Teoría del cómplice. Paul tenía un cómplice que se detuvo cuando fue liberado. Teoría de múltiples escritores. Había varios escritores de Circleville. Teoría del vengador. El verdadero escritor decidió que con 10 años de prisión para Freshour, su venganza había terminado, independientemente de la culpabilidad de Paul. Veredicto final. Oficialmente el caso de las cartas de Circleville sigue sin resolverse. Paul Freshour fue condenado por la trampa, pero la identidad del escritor de las cartas, el Poison Pen, sigue siendo un misterio. La historia de Circleville no es sobre un crimen que se resolvió, sino sobre una pequeña ciudad que fue desmantelada por la paranoia y el poder destructivo de la palabra anónima. El autor de las cartas de Circleville se llevó su identidad a la tumba, dejando tras de sí un pueblo que nunca más volvió a confiar en su propio buzón.